Hola, muy buenos días. Muy buenas tardes para muchas de las personas que nos acompañan en la audiencia. Estoy muy contenta de dar la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de trabajo de la reunión de organizaciones defensoras de derechos de autor y de autores latinoamericana, convocada por el Foro Internacional de Autores. eh, Antes de darle la bienvenida y la palabra a John Deegan, presidente del foro, quisiera dar unas pequeñas recomendaciones para optimizar el uso del Zoom. Les recuerdo a todos que tenemos interpretación simultánea. Vamos a tener esta sesión en dos idiomas, español e inglés. Si alguien quiere optar por escucharla en otro idioma, en la parte de abajo de la pantalla encontrarán el botón que se los permite. Les sugerimos que apaguen o bajen el volumen en la interpretación o en el idioma original para que puedan escuchar a nuestras intérpretes. La segunda recomendación es que estamos grabando esta sesión, por lo tanto, les suplicamos a todos que mantengan sus micrófonos cerrados. Finalmente, si existe alguna pregunta por parte de la audiencia, en la parte de abajo también de sus pantallas encontrarán la opción de preguntas y respuestas en donde pueden efectuarla. Les agradeceremos que pongan su nombre al inicio de la pregunta y también si está dirigida a alguien en particular de nuestro panel para que la puedan atender. Y sin más, pues les doy la bienvenida y les cedo la palabra a John Deegan, que es un gusto nuevamente verlo por aquí, a pesar de los fríos y a pesar de las situaciones. John, bienvenido a Latinoamérica. Thank you so much, Fernanda. Quickly, just apologize in advance. There seems to be some construction going on in the apartment above me, so there might be a little bit of noise while I'm going through this. But hola, everyone. It's lovely to see you all. My name is John Deegan, and I'm chair of the International Authors Forum. But I'm also executive director of the Writers Union of Canada, and I'm an author myself as well in Canada. So I'm speaking to you from my home here in Toronto, where today we're experiencing our first big winter snowstorm. So it's wonderful actually to be inside and speaking to all of you. I wish we could all be in the same room, somewhere fabulous, somewhere warm for this discussion, but this obviously is the new reality for everyone, for the time being anyway. We've had a very busy 2020 so far at the International Authors Forum, making sure that authors are present in those rooms where our rights are discussed and debated. We did that just last month at the World Intellectual Property Organization in Geneva. Those were remote meetings, obviously, but we were present for that during their copyright meetings. Specific to Latin America, we're doing these kinds of things. The IAF is helping author organizations put together online events to discuss specific issues of the sector. And some of those issues include copyright protection in Mexico, for instance, ebooks and technology, the rise of self-publishing, distribution of ebooks, etc. We're working to help author organizations in Latin America further develop and contribute in fruitful debate to tackle the unique issues and problems for this geographical area. We want to act, the IAF does, as a convener. We want to bring together organizations in Latin America to enhance your professional and personal relationships. Another specific goal is to have an event during the Guadalajara Book Fair in 2021, if possible, if that goes off in person, and to utilize the appointment of Guadalajara as the 2022 World Book Capital to establish a plan of action to engage with more authors and author organizations in the region. Finally, we've been making a special push this year to highlight the importance of public lending rights systems worldwide. Obviously, we would love to see PLR systems take hold throughout this region as well. So like Fernanda was saying, I look forward to today's discussion.
I'm thrilled to see all of you. I'm going to sit back and listen, and I'll hand it back to Fernanda. Muchas gracias, John. Y sin duda hay mucho para hacer en este año que viene a partir de la información que hemos ido acopiando en este 2020. Quiero darle la palabra y quiero darle la bienvenida a Alejandra Jorge, presidenta de FIT Latam, que es la Federación Internacional de Traductores, quien será la moderadora de nuestro primer panel. Muy bienvenida, Alejandra. Adelante. Hola a todos y todas. Buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor no solo representar al Centro Regional de FIT, sino representar de alguna manera un conglomerado de colegas que después van a hablar y que van a presentar algunas de las visiones y las iniciativas que tenemos en la región. Mi idea es que haya muchas ediciones de el IAF en la que podamos participar y que se sumen todavía más países. El sábado pasado tuvimos la Asamblea General de Miembros de FIT Latam y uno de los puntos de debate que presentamos y que se votó unánimemente fue que si IAF está de acuerdo, nos interesaría firmar un convenio de cooperación regional. Es decir, ¿no? Además de lo que las asociaciones puedan hacer, nos interesaría como región colegiadamente, por decirlo de algún modo, estar presente con ustedes. Así que eso es algo que después nos gustaría seguir debatiendo y que tenemos muchas ansias. No quiero sacar más tiempo a los oradores, que en realidad son los que van a presentar los temas. Así que sin más, le voy a dar la palabra al primer orador que va a representar a las asociaciones, y el tema general del panel es qué hacen las asociaciones profesionales, las asociaciones de autores en América Latina para defender los derechos de autores, autor entendido en el sentido más amplio. Y el primer orador es Diego Agrimbau, que va a hablar del tema de Subsidiary Rights and Intellectual Property, Self-Management, Publishers and Agents, que supongo que Diego va a poder presentar en español. Así que Diego, bienvenido y muchas gracias, y te cedo la palabra. Bueno, antes que nada, buenos días o buenas tardes a todos los presentes. Es la primera vez que estoy en un foro de este tipo, hablando de estos temas, así que tengo miedo de decir muchas obviedades o reincidir en temas o tópicos que ya todos tienen muy claro. Así que, no sé, ténganme paciencia porque son las conclusiones que he sacado durante 15 años o más de estar trabajando como guionista de historietas. Yo estoy en representación de la ADA, la Asociación de Dibujantes Argentinos, más que nada en Buenos Aires, yo acá en mi casa. Y más que nada lo que yo quería hablar hoy es un poco las impresiones que he tenido durante estos 15 años de estar firmando contratos con muchos países distintos. Yo tuve la fortuna, la oportunidad de trabajar para Estados Unidos, para Francia, para Brasil, para España, para Italia, para Sudamérica y varios otros países, lo cual me da una perspectiva bastante grande de cómo son los contratos y los regímenes de derechos de autor en diferentes países. Y hay una constante que he observado desde que empecé a trabajar hasta la actualidad, que cómo fueron mutando estos contratos, cómo fueron cambiando, especialmente con todo lo que tiene que ver con los derechos derivados y la venta a terceros editores, que son dos de las cláusulas que yo siempre voy a fijarme en los contratos porque son dos de las más importantes y que por ahí muchos autores no tienen las herramientas para evaluarlas en su justo sentido. Yo, de hecho, no las tuve durante mucho tiempo y firmé cosas que después me arrepentí por no terminar de entender qué era lo que estaba cediendo. Uno de los problemas es, por ejemplo, entender la diferencia entre copyright y derechos de autor. O sea, cómo es el copyright según la jurisprudencia o la legislación anglosajona y cómo son los derechos de autor, por ejemplo, en un país como Francia o España. Es algo que muy recientemente creo empezar a distinguir, siendo muy probable que aún me siga equivocando. Creo que son difíciles las distinciones. Incluso están mal las descripciones en las definiciones de la Real Academia Española. Se equipara copyright a derechos de autor como si fueran sinónimos cuando no lo son. Y son cosas que yo me fui dando cuenta un poco tarde, luego de haber firmado contratos.
Básicamente, el cambio que fui notando en el tiempo era cómo esas cláusulas que empezaban siendo simples cláusulas dentro de un contrato que, por un lado, podían estipular que la venta a terceros editores de otros países y otros idiomas quedaba reservada al editor original de la obra. Entonces, si uno firmaba, por ejemplo, una primera edición con Francia, por un poco más de adelanto, el editor francés se reservaba en exclusividad el derecho a venderlo a Italia, España, Estados Unidos o cualquier otro idioma del mundo. Y solamente tenía el límite temporal de 5 años, que era lo habitual en aquel momento. De a poco esa cláusula se fue extendiendo y empezaron a ser 10 años y cada vez más, hasta que finalmente las de este tiempo son por toda la vigencia de los derechos de autor. O sea que duran hasta 70 años después de mi muerte en Argentina, por ejemplo, ¿no? En otros países van a ser 50 años, dependiendo de cuándo pasa a ser de dominio público. O sea que es para siempre, básicamente. Y por otra parte, la segunda cláusula a la que yo prestaba mucha atención, que eran los derechos derivados, que era básicamente hasta qué punto la editorial se reservaba los derechos para, por ejemplo, transformar esa obra en una obra audiovisual, una adaptación de algún otro tipo de medio, que otra vez empezó siendo una cláusula, a los años pasó a ser un anexo del contrato, y hoy por hoy es otro contrato que es más grande que el contrato por la edición editorial original. Y esto tiene que ver con un desliz que se fue haciendo de a poco de considerar a las obras como obras en sí mismas editoriales a propiedades intelectuales. Cada vez más la consideración de una obra que yo propongo a un editor se considera más en términos de propiedad intelectual que de obra en sí. Y eso que a mí me parecía indistinto en un principio, de a poco empecé a notar que era muy importante esa diferencia. Porque también tiene que ver con la consideración de qué es lo que uno está vendiendo. Si son los derechos patrimoniales por un tiempo determinado, bajo ciertas cláusulas, a una editorial para que explote comercialmente esa obra, o si está vendiendo el ownership, ¿sí? La propiedad intelectual en sí de la obra. Y cada vez más es eso. Y de alguna forma, bajo la jurisprudencia anglosajona, eso era relativamente normal, porque siempre se rigió bajo el copyright, que es no tanto una defensa de los derechos, sino de la defensa de la propiedad de las empresas editoriales. Y de a poco, en Europa, que siempre privilegiaron los derechos de autor, modificando las cláusulas de los contratos, hoy por hoy se parece muchísimo a exactamente los contratos que hay en Estados Unidos o en los países anglosajones. O sea que básicamente lo que se protege antes que nada, antes que el derecho de autor, es el derecho a la propiedad que está adquiriendo la propia empresa editorial. Eso no es menor, porque entonces lo que yo he visto era que cuando se habla de la diferencia de porcentajes sobre la propiedad intelectual, originalmente yo recuerdo que las editoriales apenas si pedían el 30% o el 20%, que era un poco parecido a los porcentajes que tenían como agentes, ¿sí? Para después vender a terceros esa obra. De ese 30% pasó a ser un 50%, y en los últimos años, según el contrato y según cuál era el monto del adelanto, pueden llegar a pedir el 90 o más, 95% de la propiedad. O sea que básicamente lo que quieren es tener Perdón, la Diego, propiedad total. mil disculpas que te interrumpa, pero cada panelista tiene entre 4 y 5 minutos, así que te voy a pedir si podés ir cerrando para no extendernos y no extralimitarnos con el tiempo. ¿Puede ser? Disculpas por la interrupción. Cierro rápidamente, no hay ningún problema. Básicamente, para cerrar, el problema es que los autores que están empezando, que no tienen capacidad de negociación, como alguien que ya está establecido y que tiene mucha obra en su haber, básicamente no puede pelear esos contratos, pedir que por favor, por ejemplo, no incluyan la cesión total de la propiedad intelectual, y lo que implica que uno, si no tiene la espalda para negociar, básicamente pierde los derechos de autor de sus primeras obras con la primera edición que se produce. No solamente en Estados Unidos o los países anglosajones, sino también ahora en Europa y en muchos otros países. Eso me parece que es un punto a rever, a defender desde las organizaciones como las nuestras. Así que bueno, con eso termino. Gracias, Diego. Muy interesante y no solo el panorama que presentaste, sino también lo que se tiene que hacer para ayudar sobre todo a los más jóvenes y a los que se inician para que no caigan en las mismas trampas que vos, como dijiste, lamentablemente caíste cuando empezaste. Así que gracias por eso. Y ahora le voy a ceder la palabra a Mateo Cardona, que es el vicepresidente de la Asociación Colombiana
de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, ACTI, que va a hablar sobre las reformas que se hicieron a la ley para proteger adecuadamente los derechos de los traductores en Colombia. Mateo, un gusto. Te cedo Gracias, la palabra. Alejandra. Muchas gracias. Gracias al Foro Internacional. Ponete el micrófono un poquito más cerca. Está muy bajo el volumen. Gracias al Foro Internacional de Autores por la invitación. Gracias, Alejandra, por la presentación. Y gracias sobre todo a las personas que vienen aquí en calidad de público interesadas por los temas de los derechos de autor. Como bien decía Alejandra, estoy aquí en representación de los traductores literarios y editoriales colombianos, pero también de los colegas de mi región, de toda Latinoamérica. Hace ya casi 10 años me hice miembro de la ACTI, precisamente porque necesitaba un respaldo institucional para defenderme ante los temas y los abusos en esta cuestión de los derechos de autor, porque en mi país, Colombia, tenemos un marco legal que tristemente es antiguo y obsoleto. Me refiero específicamente a la Ley 23 de 1982, que trata sobre derechos de autor, y que es un marco legal que, aunque parece muy respetuoso de nosotros los autores, realmente no se cumple en la práctica. En estas luchas compartidas con mis colegas latinoamericanos, también vimos la importancia de crear una liga para luchar por los mismos intereses que tenemos, y fue así como desde hace 5 años creamos la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, ALITRAL, de la que soy cofundador y también de la que tengo el gusto de ver en esta misma mesa a 2 de mis queridos colegas cofundadores, Estela y Arturo. Como les decía, tenemos un marco legal que no se cumple, ya que en el artículo 5º de la Ley 23 de 1982 se afirma que las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones realizadas sobre una obra del dominio privado con autorización expresa del titular de la obra original, en este caso será considerado como titular del derecho sobre la adaptación, traducción, etcétera, el que la ha realizado, pero aquí viene el veneno. Hay un inciso que dice, salvo convenio en contrario. Y esa frase, esa pequeña frase, hace toda la diferencia, porque se ha convertido en una ventana que posibilita que los editores sistemáticamente incluyan en los contratos de traducción precisamente que el traductor cede de buen grado y de manera definitiva sus derechos patrimoniales. Esto significa, por un lado, que los contratos de traducción terminan siendo contratos de obra por encargo que nos pagan una vez, en la mayoría de los casos, contra entrega de la traducción terminada, lo cual puede llegar a ser criminal cuando es una traducción que toma entre 5, 7 o más meses en ejecutarse. Y por el otro lado, se refleja en el no pago de regalías. Y en estas prácticas no solamente incluyen las grandes editoriales comerciales colombianas y de la órbita hispanohablante, sino, y en particular, lo que me parece mucho más grave, las editoriales universitarias. Digamos que además esto significa que a nosotros los traductores nos obligan a hacer una cesión a perpetuidad de nuestros derechos patrimoniales, por un lado, y por el otro, la mayoría de estos contratos suponen o incluyen una cláusula en la que el ámbito territorial de validez de estas sesiones es ilimitado.
habiendo llegado al caso extremo en que hay editoriales comerciales y universitarias que ponen que el ámbito territorial de cesión de derechos es el universo. De modo que estamos en una situación, digamos, de abuso sistemático de los derechos de los traductores por parte de los editores, ni hablar de las tarifas que recibimos, que en la mayoría de los casos son inferiores a las que reciben los traductores pragmáticos, porque supuestamente por el número de palabras que trabajamos deberíamos dar descuentos. Entonces, Alejandra, decías, me presentaste como que para hablar sobre las reformas que hemos logrado en las leyes. No, no hay tal. Es lo que nos falta por reformar y en ese sentido es lo que queremos lograr desde esta liga y desde esta pertenencia al Foro Internacional de Autores. Es lo que tenía que decir de momento. A todos, muchas gracias. Donde hay un comentario de Katie en el chat donde vuelve a poner el enlace a los 10 principios que ya habíamos discutido en la primera sesión, a los 10 principios de EAF que deberían figurar en todos los contratos justos, que digamos que está pensado como un recurso para ayudar a los autores de todos los países a que comprendan realmente los términos del contrato que firman, para que realmente está disponible en inglés, en francés, en español y el italiano. Y lo que acaba de agregar Katie, thank you Katie for that, es el enlace a la versión en español. Así que después pueden copiarlo y distribuirlo, y yo en todo caso desde FIT-LATAM lo voy a distribuir a todas las asociaciones. Muchas gracias, Mateo. Evidentemente sí, queda mucho por hacer todavía y en eso vamos a trabajar. Y ahora le cedo la palabra a Estela Concili. Estela Concili es la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, la AATI, que va a hablar de cómo posicionar al traductor como a un autor, al actor, y lo que eso implica como cambio de paradigma. Así que, Estela, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, quiero saludar a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Todos los que se hayan sumado a este segundo encuentro de diálogo entre organizaciones latinoamericanas de representantes de autores. Agradezco también al Foro Internacional de Autores y en especial a Katie Webb y a María Fernanda Mendoza por la iniciativa de abrir el espacio de diálogo a América Latina. Me parece de suma importancia este primer paso para unir a los autores de nuestra región, conocernos más entre todos y dar a conocer nuestras respectivas situaciones y necesidades. Y va mi reconocimiento especial a las intérpretes, Estefanía y María Paula, que nos están ayudando aquí con el inglés y el español. Muy importante su rol en este encuentro. La ATI, a la que represento, es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1982, y sus objetivos principales son la representación, defensa y capacitación continua de los traductores e intérpretes. La asociación cuenta en este momento con más de 550 socios en todo el país y en el exterior, de los cuales una porción importante son traductores editoriales, es decir, traducen libros, son traductores autorales. La Comisión de Traducción para Editoriales y Derechos de Autor, que creamos en la ATI en el año 2012 y que orgullosamente integro, viene trabajando sin descanso para el reconocimiento de los derechos autorales de esos profesionales y la revalorización de esa rama de la traducción, que llamamos traducción editorial, que históricamente ha sido invisibilizada en su aspecto profesional, ha sido escondida como una tarea secundaria de escritores, en muchos casos, como un hobby o una herramienta que les permitía ganarse unos pesos para sobrevivir. Llamé a esta presentación El traductor como autor, un cambio de paradigma, y bueno, hablo de cambio de paradigma porque justamente la ATI pone su grano de arena, en primer lugar para concientizar tanto a traductores como a la comunidad de lectores y a la industria editorial en su conjunto, acerca de la condición de autor del traductor, ¿sí? Que es reconocida legislativamente a nivel mundial. Y en segundo lugar, para legitimar los reclamos de reconocimiento moral y patrimonial de su trabajo.
En ese sentido, desde la ATI insistimos siempre en que las traducciones autorales, es decir, de libros, no deben cobrarse como una prestación de servicio, a cambio de un pago único o por un trabajo entregado. Es lo que se venía haciendo como algo natural hasta hace unos 6 años, al menos, en nuestro país. Pero bueno, en la actualidad, a través de toda la militancia gremial, tanto desde parte de la ATI como de un grupo de traductores editoriales independientes, hemos logrado que el tema esté presente en la negociación de contratos, lo que no es un dato menor. Hay 3 tipos de acciones que la ATI ha llevado adelante y desarrolla para cambiar ese paradigma. En primer lugar, como asociación en forma individual. Segundo, como parte integrante de entidades más amplias o invitado por otras instituciones. Y tercero, en apoyo a a iniciativas externas. De las primeras, es decir, como acción individual de la ATI, voy a mencionar solo la más importante. Tenemos muchísimas acciones, pero bueno, los pocos minutos que me quedan no me permiten extenderme, así que me centro en esto que es el modelo de contrato. Desde el 2012 ponemos a disposición en nuestro sitio web un modelo de contrato sugerido entre traductor y editor, y lo vamos actualizando cada 2 años aproximadamente. Está elaborado desde un comienzo, desde su primera versión lo hemos elaborado con asesoría de abogados especialistas en derechos de autor. Tuvimos en cuenta comentarios de editores y contratos de otras asociaciones de traductores de otros países. Nos basamos en recomendaciones y tratados internacionales sobre derechos de autor, tanto de autores como de traductores literarios, entre comillas, porque sabemos que no es solo literatura, sino otras ciencias que podemos traducir los traductores editoriales. Acuerdos y recomendaciones internacionales como el Convenio de Berna, el Tratado de Nairobi, las recomendaciones de la Plataforma Europea para la Traducción Literaria, las recomendaciones del Consejo Europeo de Asociaciones de Traducción Literaria, Alitral, que mi colega Mateo ya nombró, el Foro Internacional de Autores, con esos 10 principios que compartió Katie recién, y por supuesto la Ley de Propiedad Intelectual Argentina, la 11.723. Todos esos documentos están a disposición en el sitio web de la ATI para quien quiera leerlos y descargarlos. En el marco de las entidades más amplias, realizamos actividades en colaboración, como sucedió en la cantera de traductores que hicimos en Bogotá en 2018, y que va a repetirse, si todo sigue bien, según lo planeado, va a repetirse en México en 2021, en el marco de Alitral. Y bueno, también más adelante nuestro colega mexicano, Arturo Vázquez Barrón, va a desarrollar un poquito más de qué se trata la alianza. Y bueno, otro ejemplo, por supuesto, de esta participación es este encuentro, ¿no? Esta parte, que estamos formando parte de IAF desde hace unos meses y estamos muy, muy orgullosos de haber dado ese paso. Y como apoyo participamos de proyectos externos y apoyamos esos proyectos que van en el mismo sentido, el de la promoción y defensa de los derechos autorales de los traductores, ¿sí? Como es el proyecto de creación del Instituto Nacional del Libro, que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación en el 2019 y esperamos se vuelva a presentar el año próximo, que es un proyecto que tiene como objeto principal la promoción de la actividad editorial, para incentivar el acceso de la población a la lectura, la creación y la actividad autoral. Pero bueno, la ATI ha logrado también estar presente, o sea, hacer presentes a los traductores en ese proyecto para que nos tengan en cuenta. Y también participó junto con otros traductores editoriales independientes de la redacción de 2 proyectos de ley de defensa de los derechos autorales de los traductores, uno en 2013 y otro en 2015, y fue acompañada en el impulso y difusión de ese proyecto por traductores independientes, formadores de traductores, estudiantes de traducción, editores, lingüistas, organismos nacionales, extranjeros e internacionales. Ese proyecto se llamó Proyecto de Ley de Derechos de los Traductores y Fomento de la Traducción. También después les puedo compartir el enlace para que puedan leerlo en su totalidad. Es un proyecto que pretende subsanar los problemas que enfrentan los traductores autorales históricamente en la Argentina y que coinciden en su mayoría con los que mencionó Mar, nuestra colega de Ametli, en la reunión del 24 de noviembre.
Este proyecto Estela, discúlpame, ¿te puedo pedir que Sí. vayas cerrando? Gracias. cerrando. Gracias. Se presentó en 2015 en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, pero no pudo, o sea, perdió estado parlamentario, no tuvo tratamiento. Pero bueno, seguimos con ese proyecto, y todas las acciones que hacemos para difundir estas ideas, digamos, fueron cambiando de a poquito algunas realidades en cuanto a la relación entre traductores y editores. Y el foco central, digamos, de este proyecto está puesto justamente en lo que decía Diego, digamos, de la defensa, digamos, de la cesión de derechos, ¿sí? Que el traductor puede ceder temporalmente los derechos patrimoniales de la utilización de la traducción a un usuario, en forma parcial o total, pero los derechos morales no son personales, irrenunciables e inalienables. Y también el contrato de traducción, ponemos el acento en que debe realizarse por escrito, en ningún caso su duración puede superar el plazo de 10 años, y además tiene que ser digamos, su trabajo es no una prestación de servicios, sino un trabajo autoral. Su remuneración tiene que ser considerada como una acción patrimonial de su obra. Simplemente, entonces, voy acortando. Sí, Quisiera... sí. que justamente lo que necesita, el principal objetivo tanto de este proyecto de ley como de la Comisión de Derechos de Autor de la ATI es concientizar al público lector, a la industria editorial y a los propios traductores de que son autores de sus obras traducidas. Por lo tanto, que merecen ser tratados como tales. Muchas gracias. No, gracias a vos, y además sé de los proyectos porque yo era presidenta de ATI en ese momento, así que me acuerdo perfectamente de todo lo que luchamos para que el proyecto de ley llegara al Congreso y lo frustrante que fue que no se pudiera llegar a aprobar. Y sí, evidentemente se van como repitiendo y se va envolviendo, ¿no? en la temática de, primero, la diferencia entre copyright y derechos de autor, que no me parece algo menor, y después la coincidencia de lo que decía Mateo y lo que decías vos, de esto de derechos patrimoniales y que se considere, o sea, el no pago de regalías como si uno hubiera hecho, digamos, una casa y nunca más la vuelve a tocar, y no es exactamente el caso. Así que bienvenido por seguir en la lucha. Le cedo ahora, gracias Estela, le cedo ahora la palabra a Luis Alberto González, que es el presidente de ACTI, la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes, que nos va a comentar justamente cuál es la situación de los traductores y la traducción autoral en ese país. Luis Alberto. Buenos días, buenas tardes a todos. Me disculpa si sienten algún sonido, es que acá también están realizando obras en el edificio, están montando un nuevo ascensor, así que me disculpan cualquier ruido que sientan. En el caso de Cuba, contamos con una ley de derecho de autor desde el año 1977, que entre otras cosas, en el artículo 8, dice que son igualmente protegidas como obras originales las obras derivadas, entre las que se incluyen las traducciones, versiones, adaptaciones. Esa ley se aplica en toda Cuba, por supuesto, pero con diferencia. En el caso que nos ocupa específicamente, en el caso de la traducción, ya voy a ir resumiendo lo más rápido posible para que esté con el tiempo. En el caso de la traducción, que es lo que nos ocupa nuestra asociación, se reconoce en el tema de las traducciones literarias, pero no así en el tema de las traducciones científico-técnicas. O sea, en el caso de Cuba, toda traducción literaria se considera una obra derivada y por tanto el traductor se considera autor y como tal se le trata. Sin embargo, cuando se traduce una obra científico-técnica, esos traductores no son reconocidos como el derecho de autor. O sea, esa obra sencillamente se publica y a veces ni aparece el nombre del traductor. Otro tanto ocurre con los traductores que trabajan para instituciones estatales. Generalmente en Cuba, hace muy poco, la mayoría de los traductores trabajaban solo para instituciones estatales. Desde hace ya algunos años está permitido el trabajo por cuenta propia, los traductores autónomos, y en esos casos se reconoce, pero cuando trabaja en una institución estatal, ocurre que lo que aparece en la traducción es el nombre de la institución. O sea, no aparece el nombre de los traductores. En ningún caso
aparece traducido por el equipo de traductores e intérpretes tal. Pero Perdón, no Luis aparece el nombre. Alberto, que te moleste. ¿Podrías acercarte más al micrófono porque sale muy bajito el volumen? Muchas gracias. Les decía, el principal problema que tenemos es con el tema de la traducción científico-técnica, que no se reconoce a los traductores científico-técnicos como, como autores, aun cuando la ley lo contempla. La ley contempla que es todo tipo de obra traducida, pero las editoriales en estos casos sencillamente pagan el servicio de traducción y listo. No lo reconocen como autores de obras derivadas. Y en el caso de los traductores que trabajan para instituciones estatales, les decía que hasta hace muy poco la mayoría de los traductores o todos los traductores en Cuba trabajaban para instituciones estatales. Desde hace un par de años se reconoce ya la traducción autónoma. Los que trabajan para instituciones estatales no aparece en ninguna obra traducida, aparece el nombre de la institución como autor de la obra traducida y no los traductores, o sea, no se reconoce. Eso es algo en lo que la asociación nuestra está trabajando en estos momentos, porque la ley lo establece, o sea, la ley sí establece y lo reconoce, pero no se aplica. En ese sentido, en Cuba se hace Feria del Libro todos los años, una feria del libro muy grande, y hemos logrado que como parte de esa Feria del Libro haya un encuentro de traductores y editores todos los años, al que dura 2 días aproximadamente el encuentro, al que se invita a los traductores, a los editores, pero también a las instituciones relacionadas con el derecho de autor, fundamentalmente al Instituto del Libro, que es la institución que rige todo el tema editorial en Cuba, y, perdón, a las personas encargadas del derecho de autor, del CENDA, que es el Centro Nacional de Derecho de Autor, para que expliquen en detalle, o sea, tratando de lograr un convencimiento de que así sea. Igualmente, como la ley, porque siempre la respuesta es la ley lo establece, lo que pasa es que las instituciones no lo aplican, entonces nos hemos dado a la tarea un poco tediosa de reunirnos con las direcciones de esas instituciones para explicarles lo que dice la ley y que cada vez que hagan un trabajo de ese tipo, pues que aparezcan, aunque aparezca el nombre de la institución, que también aparezcan los traductores. Aun cuando en esos casos no les pagan por el derecho de autor porque tienen un salario fijo. O sea, ellos cobran por su salario y no por la obra traducida. En esos casos. En el caso cuando se hacen traducciones para editoriales, el problema está un poco parecido a lo que estaban hablando, y es que hacen un pago único, o sea, por la obra traducida, y luego la reproducen a su antojo sin que, aun cuando nos reconozcan como derecho de autor y aparezca nuestro nombre en el libro, luego no nos pagan más. O sea, ellos las publican las veces que quieran y sencillamente no nos pagan más. Hacen un pago único y listo. En eso estamos trabajando también. O sea, un trabajo arduo, sobre todo acá, y que lo ha asumido un poco la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes, porque precisamente dentro de nosotros tenemos la sesión de traductores literarios, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y por esa vía hemos tratado de ir encaminando toda esta lucha del derecho de autor. O sea, es algo que tenemos pendiente, aún cuando existe la ley, la aplicación total de la ley no es justa y no es completa. Gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, parece que es común, ¿no? Que existe la ley, si existe la ley no se aplica, y si no existe la ley no se quiere aprobar la ley. Así que parecería que los traductores somos eje de revolución, lo cual me parece perfecto que lo seamos, y que sigamos luchando juntos, aprendiendo unos de otros. Por ejemplo, Estela comentaba que la traducción autoral abarcaría también a los traductores técnicos científicos, lo cual en Cuba no, así que me parece que es enriquecedor también intercambiar información. Algo que les quiero comentar a todos, tanto ponentes como asistentes, es que miren el chat, porque en el chat los diferentes ponentes están subiendo los enlaces a algunas de las documentaciones a las que hacen referencia, así que pueden hacer el copy-paste, digamos, para llevárselos, y después igual, bueno, esto queda, la charla va a quedar grabada, pero ahí tienen mucho. Por ejemplo, Mateo acaba de subir, Estela también, así que de hecho invito a los otros ponentes a que si tienen algún enlace para compartir, lo suban al chat, así lo podemos ver todos. Y bueno, ahora me toca el honor de presentar a Marcelo Guerreri. Marcelo Guerreri va a hablar de los desafíos de construir una asociación para mejorar las condiciones materiales del escritor
¿no? Del writer, como un trabajador, que no es menor. Marcelo es el presidente de la Unión de Escritoras y Escritores de Argentina. Marcelo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, muchas gracias a John, a Katie, a María Fernanda del IAF. Es una alegría, y a todos los colegas y colegues que están aquí, es una alegría encontrarnos para pensarnos como un colectivo con intereses en común y para ir pensando tareas en común para llevar adelante, nutrirnos de experiencias. Para mí es una alegría estar aquí. Yo les voy a contextualizar, antes de ir directamente a la idea de derecho de autor y a las acciones que estamos llevando adelante, qué lugar ocupan los derechos de autor en un marco más amplio de la idea del escritor en tanto trabajador, ¿no? La Constitución de la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, de alguna manera, requirió y requiere 4 movimientos básicos que fueron, primero, asumir nuestra condición de trabajadores. Después, asumir nuestra condición de trabajadores precarizados. Después, asumir el compromiso de la organización colectiva, y después asumir los desafíos de la lucha a mediano y largo plazo, entre los cuales están los derechos de autor. Con respecto a asumir nuestra condición de trabajadores, es una caracterización que hacemos quienes participamos de esta unión, y obviamente es algo que nos une seguramente a todas las asociaciones que estamos aquí, pero no es menor ese movimiento, ¿no? Hay una especie de lógica del escritor como un artista que está como en otro ámbito, y ese fue un primer paso, plantarnos y decir los escritores somos trabajadores, ¿no? Las respuestas más ligadas a el escritor es artista, no es trabajador, de alguna manera atentan justamente contra esa construcción, y es algo que hay que trabajar al interior de nuestros colectivos, en nuestro colectivo en particular, y es un cambio cultural a mediano y largo plazo. Luego de asumir nuestra condición de trabajadores, la tarea fue asumir nuestra condición de trabajadores precarizados. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Muchos escritores, al igual que otros trabajadores, viven y vivimos del pluriempleo. Es decir, los derechos de autor son una parte, muchas veces mínima, de nuestros ingresos, y luego hay ingresos por artículos, textos de ficción en medios, presentaciones, charlas, docencia, y también otros trabajos que a veces no tienen que ver con la escritura. Por lo tanto, cuando hablamos de precarización, es porque muchos de estos trabajos son informales y no tienen el marco de protección de otros trabajos, como son obra social, jubilación, etc. Esta condición de precariedad, de pluriempleo, surge de factores ligados a las condiciones de nuestra producción autoral. Por un lado, tiene que ver con los volúmenes de ventas de nuestros libros, que hacen imposible, salvo excepciones, que un escritor pueda subsistir con sus derechos de autor. Y por otro lado, tiene que ver con las condiciones de pago de nuestro trabajo. Somos los últimos que cobramos de la cadena del libro, 10% del precio de venta cada 6 meses, en algunos casos se da un adelanto de derecho de autor a cuenta de las ventas, pero en definitiva, si no se vende, no cobramos. Hay todo un trabajo previo, artesanal, que no es cobrado, salvo que la obra tenga un éxito comercial. Eso tiene que ver, por lo tanto, con asumir nuestra condición de trabajadores precarizados. Y luego es asumir el compromiso de organización colectiva para modificar esas condiciones. De este cuadro de situación surge esa necesidad imperiosa. Con ese espíritu se funda la Unión. Es un colectivo político en el amplio sentido de la palabra, con la voluntad de modificar esas condiciones materiales en las que ejercemos nuestro oficio, mediante la organización colectiva, en la lucha constante, militante y solidaria. Hace un año nos constituimos como asociación civil, votamos un estatuto en asamblea, y votamos también nuestra comisión directiva, de la que tengo el honor de ser el presidente. Con respecto a asumir los desafíos de la lucha a mediano y largo plazo. Por un lado, mayor control sobre nuestros derechos autorales. No solo es mejorar las condiciones, sino el control. Además de los volúmenes bajos de venta, que decía antes, y las precarias condiciones de pago a nuestro trabajo, no existe una plataforma que nos permita conocer cuántos libros vendimos, tan básico como eso. Dependemos de la buena voluntad de librerías y editoriales. Tenemos que confiar en aquello que nos dicen que vendimos. Por lo tanto, consideramos que es necesario que exista una trazabilidad del libro, que permita que escritores podamos controlar cuánto vendimos. Se suma a esto la complejidad de la distribución de libros digitales y plataformas digitales.
Si no puede proveer el mercado editorial esa trazabilidad, tendría que hacerlo el Estado. A partir de investigación de nuestros propios contratos, armamos un informe llamado ¿Qué debemos mirar a la hora de firmar un contrato?, que está disponible en nuestra web y después se los vamos a compartir. Otro desafío que tenemos que asumir es la necesidad de mayores ayudas y apoyos a la creación autoral. De la misma forma, si no es el mercado el que puede resolver la subsistencia del escritor en tanto trabajador, entonces el Estado debe brindar ayudas, subsidios, becas a la creación autoral. Hoy somos los escritores, con nuestra precariedad laboral, quienes producimos los contenidos de la industria editorial. Aquellos escritores que podemos comprar, mediante el pluriempleo, con otros trabajos, tiempo para escribir. De esta forma se pierde la diversidad de voces, con la consiguiente pérdida de bibliodiversidad, porque la bibliodiversidad empieza con la diversidad de voces, de producción autoral diversa, lo que requiere primero la existencia de diversidad de clase en la producción autoral. De aquí vamos a la necesidad de un Instituto del Libro, que compartimos con Estela Consigli y con Ati, y con Ada también, esta lucha por conseguir que exista un Instituto del Libro en la Argentina. Dada la imperiosa necesidad del apoyo del Estado para equilibrar en dirección a los trabajadores las desigualdades que el mercado genera, entendemos que es necesario un Instituto del Libro argentino. Hoy las pocas políticas públicas dedicadas a la industria editorial están dispersas, aisladas, en su gran mayoría no tienen continuidad a largo o mediano plazo. Necesitamos un Instituto del Libro que coordine políticas públicas integrales para toda la cadena del libro, desde autores, imprenteros, editoriales, distribuidoras, librerías y promoción de la lectura, con mirada federal. Nuestro país es muy grande y está todo concentrado en Buenos Aires. Un Instituto del Libro que entienda al acceso al libro como un derecho humano y que proteja a los trabajadores de esa industria. Un Instituto del Libro así dinamizaría la industria editorial y vendría a generar un espacio de encuentro y debate de todos los actores de la industria para implementar políticas de Estado a mediano y largo plazo. Sería un espacio también para plantear las tensiones existentes entre los distintos actores de la industria y buscar maneras de resolverlas por fuera de la lógica exclusiva del mercado. Hay un proyecto de ley presentado que, si no se trata en los próximos días, pierde estado parlamentario. Con la Unión fuimos protagonistas del debate sobre ese proyecto y exigimos que el Estado lo trate. Si no se trata este año, el año que viene volveremos a insistir con eso. Y luego, para cerrar, hay dos aspectos más que tienen que ver con jubilación, obra social y régimen impositivo propio. Cualquier cosa después profundizo en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. No te corté porque la verdad que estaba tan inmersa en lo que estaba diciendo y me parecía tan importante que no quería cortar. Pero me parece que hasta ahora, si bien todo se va relacionando y todo se va concatenando, lo que vos dijiste de alguna manera cala en el nudo de lo que es creating a living. Esto de que el autor, el traductor pueda realmente vivir de su producción y no tenga que recurrir a otros trabajos para poder escribir. Y me parece muy importante lo del proyecto de trazabilidad, y en realidad las ponencias hasta ahora, se ve la falta de apoyo del Estado, ¿no? Como que el Estado llega a aprobar la ley, pero después no la implementa o directamente no hace caso omiso de la lucha por la ley. Así que, perfecto. Muchísimas gracias. Alejandra, se te apagó el micrófono, se cerró tu micrófono. Perdón, mil disculpas. ¿Se escuchó lo que dije, Marcelo, o no? ¿Nada? Marcelo me dice que sí. Bueno, lo que decía Lo que es dijiste que... con respecto a mi intervención, sí. Después ahí se cortó justo. Ah, ok, bueno, perdón. No, nada, esto lo último era el rol del Estado en lo que hace y en lo que no hace, ¿sí? Esto de aprobar la ley pero no implementarla, o no hacerse cargo de la ejecución y la implementación, o de no dejar que las leyes se implementen. Así que por ese lado también queda mucho por hacer. Y decía que ahora me toca el honor de presentar a Nicolás Husitman, que es el director de la Sociedad de Artistas Visuales de Argentina, SAVA, que va a hablar de justamente los desafíos que se le presentan a los artistas visuales en la Argentina. Así que, Nicolás, bienvenido y te doy la palabra.
¿Ahora se me escucha? Sí. Hola. Hola, hola. Sí, se te escucha perfecto. Gracias, Nicolás. Perdón. Porque estaba sin el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como bien me presentaron, soy el director ejecutivo de la Asociación Civil SABA, que SABA son las siglas de Sociedad Argentina Sociedad de Artistas Visuales Argentinos, que se dedica a la gestión colectiva de los derechos de los autores en las artes visuales. Eh, Vengo un poquito a representar también a todas las sociedades de artistas visuales en este panel. Después de mí va a hablar en otro momento Fabiana, que es de Brasil, que va a tocar una temática particular para trabajar en conjunto en la región, que tiene que ver con los derechos reprográficos, que deberíamos empezar en conjunto las sociedades de artes visuales con la del libro. Pero bueno, para no ahondar en la temática que va a abordar ella, yo lo que quiero contar un poquito es lo que atraviesan todas las sociedades de gestión colectiva de artistas visuales, que somos un poquito, están bien comentando los de intérpretes que en realidad me sentí bastante identificado. No somos como las sociedades musicales o de actores que por ahí tienen una trayectoria más larga y están mucho mejor asentadas en los países. Lo que nos pasa a los que representamos a los artistas visuales es que no hay una conciencia colectiva de ver al artista visual como autor, con derechos sobre sus obras. Hay una falsa creencia del dominio público de las obras de los artistas visuales, que es un poquito lo que las sociedades de gestión colectiva vienen a intentar revertir. A nosotros nos pasa que los usuarios muchas veces caen en infracciones por desconocimiento. Entonces nos vemos obligados para realizar mejor nuestra labor de gestión en tener una función educativa hacia la sociedad. Nosotros tanto educamos a los artistas sobre sus derechos como a la sociedad entera, que nosotros lo vemos a través de los usuarios, que son quienes cometen estas infracciones ante el desconocimiento. Entonces, bueno, nosotros luchamos fuertemente, hablo de las sociedades de gestión colectiva en general, de las artes visuales, luchamos fuertemente en lo que es la concientización de los distintos sectores. También, bueno, yo soy el director ejecutivo nuevo desde febrero. También hago un especial énfasis en capacitar a abogados para que entiendan un poco más de los derechos de autor, que es una subrama que es un poco acotada en lo que es la práctica de los abogados. Y para hablar específicamente de nuestra situación en Argentina, les quiero comentar que tenemos un proyecto de ley, espero que no tenga el mismo resultado que el resto de lo que comentan acá. Ya hubo un intento en Argentina de legislar lo que es el droit de suite. En su momento, en el 2015, ese proyecto perdió estado parlamentario, pero desde el año pasado reingresamos el proyecto que prevé para quien no sepa lo que consiste el droit de suite, es un 5%, lo que queremos legislar, del valor de reventa de las obras debería ir para el artista. Esto es un derecho mundialmente establecido, pero que hay unos cuantos países que no lo tienen implementado, y entre ellos Argentina, que es una necesidad para los artistas poder participar del valor de reventa, porque muchas veces el valor del artista se ve reflejado en sus obras, ¿sí? Y muchas veces corren por detrás de la obra. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces las obras se valorizan de una manera exponencial y el autor no lo ve reflejado en su patrimonio. Entonces este derecho lo que hace es reivindicar a la persona que es el autor de esa obra, ¿sí?
no poner a la persona por detrás del objeto, sino por delante del objeto. Eso es lo que queremos. Por eso es importante legislar este derecho. Y bueno, bastante optimista me encuentro porque a principio de año, antes de la pandemia, nos pudimos juntar con un diputado nacional que nos demostró su compromiso para llevar adelante el proyecto en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero previo a eso, tiene que pasar por la Cámara de Senadores, y ayer me avisaron que el jueves tengo una reunión en el Senado para poder hablar de este tema. Así que yo personalmente muy optimista con que este es el momento en el cual el derecho tiene que ser legislado, que es una deuda pendiente que tiene este Estado con los artistas visuales. Eh, y bueno, un balance positivo que por lo menos están demostrando interés los representantes del Congreso. Ahí estoy viendo que me mandan una pregunta, después mando Sí, el proyecto. Sí. sí, yo te iba a decir porque así sí podemos cerrar para que se pueda hacer el debate entre ustedes, ¿sí? Bueno, básicamente era eso. Si estamos faltos de tiempo, puedo redondearlo ahí. Esa es más o menos la lucha que está teniendo Saba acá en Argentina, que fuertemente golpeados por la pandemia, en los números, digamos, de la sociedad se vio reflejado, y que estamos a la vanguardia, digamos, no solamente con legislar derechos, sino que también estamos previendo un nuevo tarifario para los usos digitales, que bueno, que es muy importante en este momento reinventarnos, ¿no? Porque nosotros gestionamos los derechos, pero hay que ver de qué manera los gestionamos, hay que ser lo más eficiente posible, y en eso de estar siempre sobre lo último, los usos cambiaron, entonces también deben cambiar las tarifas. Quiero cerrar simplemente con entender a lo que dicen acá los colegas, con que los artistas deben poder vivir de sus obras, ¿sí? Tienen que poder vivir exclusivamente de la producción de obras, porque pasa mucho esto de el polirrubro, de tener que un artista dedicarse a tantas cosas cuando en realidad su vocación pasa por la creación en sí. Entonces tenemos que permitirle a las personas poder vivir de las creaciones, que es lo que en definitiva hacen a la cultura, porque en sí es eso, es cuidar a la cultura. Y Gracias, no más, Nicolás. cierro ahí. Gracias. Hasta luego. Sí, porque estamos pasados de tiempo y si no, no vamos a poder hacer el debate. Evidentemente sí. Bueno, Mateo te pedía lo del droit de suite para que después lo puedan discutir. María Fernanda, ¿cuánto tiempo tendrían para el debate en este panel para no pasarnos y no sacarle tiempo al próximo? Estela, yo creo que estamos ya pasados. Les daría unos 5 minutos más para que puedan, Ok, porque además las perfecto. preguntas se han ido contestando, entonces. Sí, y creo que como dije, los asistentes pueden dirigirse al chat, ahí está todo puesto en el chat, los distintos panelistas fueron ofreciendo los documentos y por supuesto, bueno, los distintos ponentes después tienen todas las direcciones de correo para intercambiarse la información y por supuesto, Fernanda, supongo que este no será el último encuentro que hagamos sobre el tema, hay mucho para seguir apoyando y debatiendo. Y sí, como dijeron todos, creo, ¿no? En realidad, en cualquiera de las aplicaciones, el escritor, el traductor, el fotógrafo, el que trabaja con artes visuales, el músico, tiene que tener el derecho de poder vivir de lo que hace como cualquier otro profesional. Algo que quieran ustedes intercambiar, nos quedan 3 minutitos. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido moderar, que fue un honor y además tomé un montón de nota de todo lo que podemos empezar a hacer desde la TAM para
para unirnos todavía más. Así que bueno, Fernanda, te vuelvo a ceder la palabra. Muchas gracias.